a todos. Jorge, ¿me estás escuchando? Buenas tardes, Andrea, buenas tardes a todos. Cuando quieras, podemos empezar la tercera clase de nuestro curso, hoy con la doctora, licenciada. Doctora Bosch. Sí. Margarita Bosch es doctora en Ciencias Químicas y máster en Bioética, una amiga que además es vicepresidenta del Consejo Académico de Ética en Medicina. Es un gusto tenerla acá y vamos a compartir algunas de sus ideas. Todas no, porque no nos da el tiempo. Así que, Margarita, todo tuyo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos a reflexionar un poco sobre cómo llegamos a esto de la bioética, si la bioética es una nueva disciplina o si es una renovación de viejos contratos. Bueno, la historia nos relata que la bioética aparece como un vocablo en 1971 en labios de Václav Potter, que es un oncólogo que trabaja en los Estados Unidos. Como concepto aparece en 1979 asociado al informe Belmont y como disciplina inicia su desarrollo en la década de los 80, de la mano de los filósofos. Inesperadamente el desarrollo de la bioética fue explosivo, más si se tiene en cuenta que busca definir o normatizar acerca de lo que está bien y lo que está mal en algunas circunstancias. Y lo que tuve oportunidad de presenciar fue una dinámica muy alta y una muy rápida evolución de los conceptos, que sin embargo se fueron puliendo. En todas estas 3 décadas, casi 4, advertimos también que se fue diversificando, o sea, lo que los biólogos llamaríamos la especialización. En la segunda década del siglo XXI, el momento en el que estamos ahora, la bioética alcanzó un saludable maridaje con casi todos los saberes, generando hasta reflexiones sobre la moralidad de las ciencias, deberes y derechos respecto del medio ambiente y las generaciones futuras, derechos humanos de cuarta generación, y hasta una disciplina nueva como la biojurídica, que es la parte que se ocupa de reglamentar acerca de la aplicación de las biotecnologías sobre la vida. Esta nueva disciplina, entonces, se nutre a su vez de muchos otros saberes, o bien los atraviesa. Esa es la razón por la que decimos que la bioética es una transdisciplina. Como ya vimos, los filósofos tienen mucho para contarnos, pero también los especialistas de cada área del saber aportan los elementos para que uno pueda hacer una reflexión y pueda tener elementos de juicio. Y también los propios especialistas en esta nueva disciplina, que son lo que se dio en llamar bioeticistas. Y la bioética desarrolló también varias escuelas, las más conspicuas, las más representativas, son la bioética de los principios, que toma 3 o 4, 6 principios para elaborar un análisis de la situación y definir cuáles valores de los que están en conflicto son los que van a tener una preeminencia, o sea, cuál es el valor que nos va a guiar, cuál es el valor mayor que tenemos que defender. Por el otro lado, está una visión que se dio en llamar personalista, y hay muchos personalismos, y uno que es muy interesante es el personalismo ontológicamente basado, es decir, en la naturaleza del hombre. Por eso acá los biólogos tenemos todavía algo para decir. O sea, todos los saberes están invitados a participar del debate bioético, porque el debate bioético se genera toda vez que existe un dilema. ¿Y qué es un dilema? Ustedes conocen el proverbio popular, mejor ricos y sanos que pobres y enfermos. Bueno, eso no es lo que se dice por ahí, pero sí es verdad que es mejor estar bien que estar mal. El problema surge cuando hay valores que se enfrentan y que tienen un peso semejante. Entonces no sabemos cuál elegir. Si uno puede ser, por ejemplo, elegimos salvar la vida del hijo o salvar la vida de la madre, elegimos el medio ambiente o la riqueza de las naciones. Hay muchas situaciones en las cuales nos parece que los valores son semejantes y es bastante difícil decidir a priori. Eso es lo que se constituye en un dilema. Pero los dilemas están para resolverlos. Un dilema muy frecuente es el de la escasez de los recursos frente a la abundancia de las necesidades, donde hay que elegir quién recibirá primero un trasplante
o una diálisis si no hay muchos dializadores, o quién va a recibir más presupuesto de una obra social. Y eso es siempre una decisión que requiere de un ejercicio previo muy grande y que además es siempre una decisión amarga porque habrá alguien que pierde y habrá una persona que tomó la decisión. Entonces el asunto de que existen los dilemas bioéticos es un gran disparador para la reflexión ética. Y este es el campo propio de la bioética, el campo en el cual tenemos que dirimir entre una cosa y la otra, ambas de un valor semejante, ambas de un impacto semejante, y tenemos que buscar las herramientas que nos justifiquen una u otra decisión. Bueno, aunque parezca mentira, esta ejercitación es posible, poder justificar lo que uno hace es posible también. Tomar una decisión es necesario y es inevitable, y lo que yo he notado después de muchos años de educación en bioética y de docencia, es que para los alumnos que están bien ejercitados y aprendieron lo que les quisimos enseñar, bueno, es mucho más sencillo tomar una decisión, es mucho menos doloroso moralmente hacerlo, emocionalmente hay una entereza, y siempre, sin excepción, hay que haberse hecho una pregunta antes, porque en el momento de las circunstancias lo que urge es actuar. Entonces el criterio tiene que estar trabajado. Bueno, muy bien. ¿Por qué tuvo tanto desarrollo? En principio porque cuando, unas décadas atrás, la moral estaba mal vista, estaba vista como un sistema de pensamiento que era restrictiva para el actuar de las personas. No voy a hacer un juicio de valor sobre esto, sencillamente lo que digo es, se buscó ejercer un criterio propio, una autonomía del pensamiento, en vez de tomar como dados ciertos criterios y repetirlos. Pero resulta que el siglo XX fue un siglo en el cual la ciencia y la tecnología avanzó muchísimo y se alcanzaron estados de bienestar muy interesantes. E incluso la capacidad de hacer cosas que nunca antes habíamos podido. Si vamos a las cuestiones naturales, se logró la transgenización de los seres vivos. ¿Esto que es? Bueno, es ir ahí a la información más precisa, la que está en los cromosomas, la que está en los genes, introducir modificaciones y lograr cambios en las especies que ahora no son producto de la competencia, ¿no?, como veníamos acostumbrados, sino que ahora son producto de la voluntad del hombre, que quiere que el tomate, por ejemplo, madure más tarde, o quiere que algún vegetal tenga unas propiedades nutritivas particulares. Y quizás eso es útil para la especie humana, pero quizás esa modificación no lo hace muy resistente a las alternativas climáticas. Entonces hay una suerte de evolución que ya no se da por competencia, sino que está dirigida por los intereses de una sola de las especies que viven en la Tierra. Bueno, esto, por ejemplo, dio lugar a mucha discusión y a mucho trabajo, por eso el medio ambiente también está bajo, si se quiere, el paraguas del pensamiento bioético. Entonces, bioeticista es todo aquel que se ha ejercitado en esto de tomar los principios y los valores, ya sea el valor intrínseco del ser humano y el valor de la vida humana y su dignidad, o por el otro lado, los valores como el respeto a la autonomía de los pacientes o de los que participan en una investigación, o el principio de beneficialidad o no beneficencia, o el principio de la justicia distributiva y también de las responsabilidades de los actores. Dos maneras de ver la cuestión, pero siempre el interés es el mismo, que es resolver el dilema, resolverlo de una manera en donde uno pudiera obtener el mayor bien para la mayoría, o bien uno pudiera sostener en alto la dignidad del ser humano como individuo, sobre el cual estamos trabajando, y también acompañado de ¿cierto?, toda la especie humana. O sea, si nosotros nos permitimos llevar a la indignidad a algunos sujetos, estamos como degradándonos en los valores los que actuamos de esta forma. Entonces, un poco el valor de la dignidad es hacia el sujeto sobre el que trabajamos y también es reflexivo sobre la persona que actúa. Bueno, esta es un poco un pantallazo de la bioética, de lo que hemos hablado mucho en este curso y seguiremos hablando. ¿Qué pasa cuando la bioética se centra en las ciencias médicas, en la práctica de los médicos?
Bueno, se ve con mucha definición que el valor de dignidad humana, el valor del cuerpo como residente y parte de la persona, la vulnerabilidad en la cual la enfermedad pone a un paciente, son valores a proteger, son valores que además de la salud, o quizás mientras que atendemos la salud, tratamos de proteger. Entonces, la vulnerabilidad del paciente y del grupo familiar, la aplicación de las biotecnologías, como por ejemplo las de sostenimiento vital, como es un respirador, como es un dializador, la alimentación e hidratación parenteral durante los últimos tiempos de vida, si corresponde o no corresponde, son fuente de largas discusiones que exceden un poco lo que veníamos viendo en el lado de la ética del médico, que se refiere a la ética que está asociada a la profesión, asociada al acto médico, asociada a la práctica y asociada al hecho de que algunos sujetos son médicos y lo que ellos hacen tiene un valor para la sociedad. Acá excede porque hay una tecnología que permite quebrar los límites espacio-tiempo de una persona. Por ejemplo, las tecnologías de la reproducción permiten que dos hermanos que han sido concebidos en el mismo momento in vitro puedan hacer su desarrollo embrional y fetal en su mamá en momentos diferentes. Puede hacer que las gametas de un sujeto puedan ser obtenidas en un momento y puestas a fecundar muchos años más tarde, como el caso de las personas que se someten a tratamientos oncológicos y reservan un poco de células o de tejido para poder acceder a la paternidad más tarde. La misma cosa ocurre con los embriones recién concebidos, que ha sido y será todavía fuente de enorme discusión, si tienen o no la categoría de personas, si la queremos reconocer o no, y una serie de otros desafíos que están asociados a estas tecnologías que se revelan muy claramente en el nuevo Código Civil y Comercial que tenemos acá en la Argentina. Bueno, para todo esto, para todas estas innovaciones de la ciencia e incluso los ensayos con seres humanos, sean farmacológicos o del comportamiento, requieren de un marco de eticidad que excede lo que veníamos hablando, lo que se venía discutiendo del ejercicio de la profesión médica. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces con los antiguos contratos de los que hablábamos al principio? Los antiguos contratos tienen que ver con esto de ejercer la profesión, de tener que ver con el cuerpo del paciente, de introducirse en la intimidad del paciente, de poder producir voluntaria o involuntariamente un daño y de no respetar suficientemente el hecho de la vida. Todo eso está contenido en el juramento hipocrático. Hipócrates era un médico de la antigüedad, reconocido durante centurias como un verdadero sabio. Y, de hecho, el juramento hipocrático fue el que realizó una hermana mía cuando se recibió de médico y sin eso no podía ejercer. O sea, que de alguna manera normó y reguló como un paraguas bien grande, puso un marco en el cual se decía la sociedad no va a aceptar un médico que no respete la vida, que genere daño, que no tenga respeto para el paciente, que lo aborde sin el debido respeto, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué otro tipo de cuestionamientos van atados a esto de la profesión? Bueno, en la época de las comunicaciones, dar a publicidad elementos o datos que corresponden a la práctica, no tener un trato con el paciente suficientemente respetuoso y participativo, en el sentido de que el paciente tiene derecho a saber, tiene derecho a conocer, tiene derecho a participar en algunas decisiones acerca de la terapia cuando involucran su cuerpo de una manera invasiva, muy invasiva, o incluso cuando el dolor se le vuelve intolerante y entonces definitivamente no se siente con fuerza para seguir atravesando este tipo de situaciones y entonces le pide a los médicos o a la enfermera, bueno, que quisiera suspender el tratamiento, quisiera no se siente con fuerzas de proseguirlo. Bueno, en todos estos casos la comunicación del médico con su paciente tiene que ser una comunicación bien ejercitada, bien humanizada, en donde lo que reina es la confianza, ¿no? Donde el paciente de verdad pueda ponerse en las manos del médico. Existe una asimetría por la sola condición vulnerable del paciente y la condición
de estudios previos que puede tener un médico e incluso de permiso social, que es la matrícula profesional, ¿no? Entonces, uno piensa, la medicina con la tecnología cambió, la medicina con el desarrollo de la farmacología cambió, bueno, presenta nuevos escenarios. ¿Qué es lo que hace la bioética? Nos ofrece una serie de herramientas, nos abre el juego a que otras personas que no somos médicos podamos aportar, podamos opinar, podamos ayudar. Establece un lenguaje común para poder hablar de las distintas cosas. Y nos provee, y esto es de la experiencia, unas soluciones que son más adecuadas. Y que al haber adquirido las distintas miradas de los grupos sociales, suelen ser soluciones más ampliamente aceptadas, más sencillas. También alivia un poco, ¿no?, la responsabilidad médica, porque hoy el médico se enfrenta a realidades muy crudas y muy fuertes, quizás mucho más que si no estuviéramos tecnificados, donde el nacimiento y la muerte sin tecnificación son eventos. Y bueno, pueden salir bien o mal, pero no hay individuos que carguen con alguna responsabilidad. Cuanto más intervenimos y cuanto más actuamos y cuanto más sabemos y cuanto más ponemos, hay mucha más carga, digamos, para los actores en este caso. Entonces, lo que podríamos nombrar una conclusión es, si bien la ética médica existe y seguirá existiendo como la ética de la práctica de una profesión y la ética que deben llevar los profesionales de esta ciencia, la bioética nos viene a dar nuevas herramientas para poder resolver las dificultades y generar ante todo nuevos contratos médico-paciente, médico-familia del paciente, instituciones médicas y todos los actores posibles que tenemos ahí. La bioética es una transdisciplina, hay que estudiarla, hace muy bien, y ante todo hay que practicarla, en el sentido de que el ejercicio mental de la reflexión facilita bastante la resolución de los casos más complicados. Así que es un buen ejercicio para llevar. Bueno, muchas gracias. Margarita, muchas gracias. Creo que escuchamos un panorama muy humilde hecho de una persona que está en estas cuestiones desde hace unos cuantos años. Entonces, a mí se me ocurre, primero, hacer un pequeño aporte. Creo que es un buenísimo ejemplo para la ciencia y para la historia de la ciencia, el cambio de paradigma que constituyó el aceptar que la ciencia no lo era todo, y que había algo más detrás de la ciencia, que fue lo que cambió, corregime Margarita si te parece diferente, fue lo que cambió la postura del médico paternalista, donde de repente ni tanto sabía, ni tanto resolvía, ni tan cierto era lo que hacía, y tenía que compartirlo de alguna manera con el paciente. Esa es pregunta 1. Pregunta 2. A mí me encantaría destacar que el informe Belmont surgió por excesos en la investigación. Por lo tanto, cuando los pacientes miran a su médico y le dicen, doctor, esto es una prueba que está haciendo conmigo, tiene un motivo histórico para hacer esa pregunta. Y creo que eso habría que destacarlo. Te dejo a vos, Margarita. Todo. Bueno, la relación médico-paciente fue un caballito de batalla de la bioética y me parece muy interesante el análisis porque nos da también una idea de la perspectiva con la cual cada uno de los individuos llega a esta situación del acto médico. Creo que es todo un movimiento cultural en Occidente y que está asociado al tema de que las cuestiones no son más inopinables, sino que está muy bien hacer un análisis y que las partes sean participativas. Ahora bien, cuando me toca a mí ser el paciente, ¿cuál es mi participación posible? Hay como, digamos, todos estamos de acuerdo en que nadie puede actuar sobre nuestro cuerpo si nosotros no queremos, ni siquiera un médico, ¿no? Y también yo no soy médico, así que no sé cuáles son las dudas de los médicos. Yo, si estuviera en su lugar, tendría muchísimas. Pero bueno, lo mío es la pregunta, lo mío es la duda. Cuando tuve que llevar a mis chicos al médico, lo hacía con muchísima ansiedad. Saber es peor que no saber en estos casos. Y yo en todos los casos traté de ser honesta con los médicos pediatras que trataban de ayudarme con la salud de mis chicos.
Así que toda vez que no seguí las indicaciones se los avisé, después les expliqué bien cómo era. No podría, digamos, aceptar una relación médico-paciente donde no se me explican las cosas, donde hay un autoritarismo. Yo creo que ir contra el autoritarismo está bien. La contracara de esto es que hay una enorme información. La información puede venir en tu lengua, entonces uno entiende el español y lee un montón de cosas. Lo que uno no puede comprender es la implicancia de eso que lee. Entonces, ir al médico informado con una bajada de internet llena de datos acerca de una patología que puedo o no tener, creo que complica mucho la relación médico-paciente, porque yo he sido testigo de lo exigentes que son muchas personas frente al médico. O sea, ya no es el autoritarismo del médico, ahora es el autoritarismo del paciente. Y ahí también es muy difícil actuar, en un sentido o en el otro. He sido testigo de exigencias relativas a los principios y valores de la gente. Todavía nosotros en Argentina no somos tan transculturales, pero en el hospital donde yo aprendí la bioética, que es el Sacro Cuore en Roma, apreciaba gente de otras creencias religiosas, con otra visión de la vida. Entonces, la sala de partos era muy complicada, porque no todo el mundo era occidental ahí, de criterios. Entonces, si bien los médicos tenían una manera de actuar justificada, bueno, el paciente y su familia no estaban de acuerdo con muchas prácticas y se volvía una cosa bastante insostenible. Es muy difícil hablar de la relación médico-paciente. Todos estamos de acuerdo que una rica relación médico-paciente requiere tiempo, por ejemplo. Requiere conocernos. Odio la cartilla médica porque me presenta una cantidad de nombres y yo no sé quiénes son. Y bueno, ¿y qué confianza puedo tener? O sea, sí, porque es médico, porque está ahí, son todas cosas indirectas. Mi papá, que es médico, mucho tiempo trabajó como médico rural. Y todas las familias lo conocen. Uno va a esas regiones y me dicen, ah, usted es la hija del doctor. Sí, me cuentan todos datos, ¿no? Y es muy lindo eso. Eran una familia, en realidad había un conocimiento. Entonces, en la época de la información no conocemos al sujeto que me va a interpretar, me va a tratar, va a entender si lo que yo digo, imagínese, mujer, de mi edad, sobrepeso. ¿Usted se puede imaginar que para el médico, un médico cualquiera, la mitad de los síntomas que yo le refiera van a ser reales, están asociadas a otras cuestiones, no a dolencias físicas reales? Qué bueno si ese médico me conociera de chica, conociera a mi familia, conociera mi historia, me hubiera visto crecer. Sería mucho más sencillo entender por dónde, ¿no es cierto?, ir llevando la estrategia terapéutica. Agradezco a la bioética que haya puesto el acento, ¿no es cierto?, en el autoritarismo del médico, porque creo que nuestra sociedad ya no acepta ese autoritarismo en ningún nivel, no hay ninguno que lo justifique. Pero hay que tener cuidado a la otra cara, ¿no? O sea, a esto de hacer una interconsulta con tantas personas que al final no sabemos qué es lo que tenemos. Que para poder estar bien atendidos tenemos que haber visto a 15 profesionales. O sea, el exceso en el gasto médico, el exceso en el sistema, ¿no? Recargar un sistema cuando no sabemos si está todo bien. Que la información médica sea pública puede realmente constituir un error. Nos hace imaginar cosas que no son y nos hace pedir cosas que no son posibles. Así que en ese sentido, la segunda pregunta era... Si no te parece que los errores cometidos en la investigación fueron disparadores de grandes cambios y novedades en la biología. Bueno, doctor Manrique, yo tengo otra mirada acerca de esas cosas. Yo creo que los errores se cometieron y mientras yo enseñaba muy idealista bioética, creyendo que íbamos a estar frente a un mundo mejor, se suscitaban guerras y las barbaridades que ocurrían durante esas guerras las hacían ejércitos de países cuyos pensadores yo citaba en mis clases. Me hizo perder la confianza. Yo no creo que el hombre común haya entendido los horrores de un campo de concentración a tiempo. No creo que el hombre común, y aún muchas veces el estudiante de bioética, tenga un registro certero de los grandes errores que se han cometido durante el siglo XX con la medicina, con los ensayos, con el juzgar las personas minusválidas o las personas que tienen algún tipo de retraso madurativo o lo que sea. Hoy lo rescatamos, hoy hablamos del espectro autista, hablamos de un montón de cosas que antes se ignoraban. Y por el otro lado observamos una presencia, un avance incontenible del bullying en los colegios, o sea, no hay respeto entre las personas que comparten un aula.
y aunque tengan una corta edad, siguen siendo personas, o sea, y no se respetan. Entonces hay una serie de cosas que cuentan todas juntas. ¿Por qué se pide la bioética? Bueno, me parece que se pide la bioética porque el desarrollo farmacéutico explotó, realmente se hizo capaz la industria de hacer un montón de cosas nuevas y había que probarlas en seres humanos, o sea, no hay técnicamente otra manera de hacer esto, porque induce a más error no probarlo que sí probarlo. Y entonces a mí me ha parecido muy sano lo de Belmont. Se juntaron durante 4 años muchos profesionales a discutir qué cosa era necesario para poder reclutar sujetos a la investigación. Es muy interesante la historia, es muy interesante el informe Belmont, yo lo doy mucho en clase, porque tiene todos los detalles que uno debería aplicar hoy a casi todo lo que hace si está en un consultorio. La manera en que le explica al paciente las cosas que le tiene que explicar, el respeto que le tiene que tener. No es el principio de autonomía, es el principio del respeto a la autonomía del paciente, o sea, el respeto al derecho que tiene una persona a comprender y manejarse. Una responsabilidad implícita que la terapéutica que se le indica la realiza el paciente. Ese es o sea, el derecho tiene el deber de seguir lo que el médico le indica. Entonces, me parece que los excesos con la investigación son de verdad monstruosos, está muy bien que lo señalemos. Desgraciadamente, a esta altura del partido, bastantes décadas después, me doy cuenta de que se sigan realizando. Los desastres de los estudios de la infección de HIV en África son tremendos y ocurrieron a finales del siglo XX, o sea, y las personas que los señalaron perdieron sus cargos. Entonces, yo no sé, me parece que es muy delicado el tema. Por el otro lado, cada vez me pregunto más, ¿qué es lo que sabe el hombre común? Porque estamos sumergidos en un mundo de datos y no sé cuánto entendemos de esos datos. O sea, no estoy segura que la imagen mental que tenemos acerca de la realidad sea de verdad la realidad, o sea, parecida a la realidad. Hay algunos datos que, a mi juicio, hablan de que se declamó mucho sobre el principio de autonomía y de respeto a la autonomía del paciente, se tomó en cuenta, se lo volvió a declamar, y casualmente el error más frecuentemente detectado en todas las pruebas de investigación es el error en el consentimiento informado, donde se le informa al paciente. Quiere decir que estamos aprendiendo, pero muy de a poco. No. También yo tuve un profesor de filosofía genial. Decía, el ser humano es vago. Y también decía, es cómodo. Y también decía, pasa siempre lo que le conviene. Y hasta ahí estamos de acuerdo, eso pasa espontáneamente. También hace 14 años que estoy en un comité de bioética y es tremendo los investigadores, los consentimientos que presentan. Uno, le cuesta entender, y se supone que es un especialista en esos temas, que el paciente está muy lejos de comprender lo que firma. También he sido testigo de circunstancias en las cuales el médico, viendo que se viene el problema, te extiende un consentimiento y te pide que lo firmes, y no es el lugar ni el momento. Y también he sido víctima de algún cirujano que no habiéndolo querido firmar lo que él me decía y habiéndoselo corregido con la virome, después en el quirófano no hizo lo que tenía que hacer. Entonces es todo difícil. A mí me parece muy bien que definamos en teoría lo que está bien y lo hablemos y estemos todos de acuerdo en eso. Hace bien. Lo que es muy poco probable es que el 100% de los sujetos se comporten de acuerdo a eso que acordamos. Y eso ni siquiera sé si debería preocuparme o es parte de lo que naturalmente ocurre. O sea, que hay un porcentaje que se va a revelar, un porcentaje que se cree muy piola y en el medio estas cosas siguen pasando. No entiendo quiénes deben ser como los avisadores de que esto sigue pasando, ¿no? O sea, ¿a quién le compete señalar, bueno, estuvimos de acuerdo en todo esto y mira, acá y acá no se cumple, ¿no? Que es bastante difícil. La bioética es apasionante y uno muchas veces se siente en el papel del estúpido porque tiene que estar diciéndole a los demás o tocándoles el hombro, señalando. Es difícil, es de verdad muy difícil. Cuando llegas a ese punto, a mí se me vuelve a despertar una idea que me diste muchas veces, que es que la ética tiene que ser ocupar el lugar de la crítica de la moral, o sea, tener una visión escéptica de lo que ve para hacer las observaciones que correspondan, tratando de poner la luz en lo que parece oscuro. Por lo tanto, recuperar la casuística viene a ser proyectar a partir de algo menor lo que debe estar pasando en forma bastante más frecuente de lo que uno está viendo, porque uno se lo aplica al caso actual que está viendo. Cuando dice, este consentimiento está mal, uno en su cabeza dice, casuísticamente estamos haciendo esta observación, me reservo el derecho de pensar que esto es masivo, y es verdad,
Pues son errores masivos los que se cometen. Uno por uno termina siendo la masa de juicio que yo tengo. Mira, Jorge, de los trabajos que nosotros recibimos para aprobar o no como comité de investigación, te diría que 6 de cada 10 no entienden los investigadores qué es lo que se les pide. Cuando vos hablas de investigación, yo entiendo que hablamos de investigación médica. A mí tuve la suerte de hacer una tesis sobre la ética de la investigación científica. Y fue maravilloso porque durante años pensábamos que el generar saber era una cuestión inocua, era una cuestión que no tenía un peso moral. Pero sí lo tiene. Si uno mira el periodismo y se da cuenta inmediatamente dónde está el peso moral del periodismo, mucho peso moral. Cuando uno decide trabajar en un tema, y ese tema es un tema sensible, uno ya está tomando cartas en el asunto. Cuando uno tiene resultados que van a tener una consecuencia, y todos lo tienen, uno es responsable de la manera en que lo comunica, a quién lo comunica, e incluso si lo calla. Y he sido testigo de que los investigadores a veces callan los resultados porque tienen miedo de desatar un desastre, si son sinceros con eso. La investigación no es una actividad, no es una actividad humana que sea inocente, que esté libre de un juicio moral. Pero cuando yo digo un juicio moral, no estoy pensando en una cosa restrictiva, en una cosa de un señor que se enoja, en una situación en la cual va a haber alguien penalizado, en una circunstancia punitiva. No, yo lo que pienso cuando pienso en un análisis moral es en un ejercicio de reflexión de hasta dónde esto está bien, o en qué circunstancias, hasta dónde llega lo bueno de eso. De golpe conseguimos información, fantástico. ¿Y a qué precio la conseguimos? La información obtenida en los campos de concentración es monstruosa porque se obtuvo el precio de la vida humana y del sufrimiento humano. Y porque demostró que las personas que estaban encerradas ahí se habían vuelto no humanos para los que tomaban decisiones. Y eso es gravísimo. Entonces, es este punto al que uno quiere llegar, ¿no? Es decir, la gente se cansó de los horrores, sí. ¿Y cómo los vimos en los horrores? Yo nunca fui a un campo de concentración, quedan súper lejos, gracias a Dios. Vi lo que me contaron otros, pero si hago una reflexión pienso que eso no debería existir. Más allá de los detalles del horror, eso no debería existir. Y se me ocurre que habrá otras personas que pensarán, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar las cosas? y poner las cuestiones donde están. Bueno, a mí me gusta el siglo XX por dos motivos. Ha sido el siglo de la biología, el siglo de la biotecnología, el siglo de los científicos, y esa es una de las razones. Y la otra de las razones es porque nos obligó todo el tiempo a pensar y a tomar definiciones acerca de las cosas. Y es muy bueno, todos tenemos que hacerlo. Ese es un ejercicio tan útil como lavarse los dientes y comer sano. Uno tiene que hacerse la pregunta regular, ¿y esto cuán bueno es? ¿Y esto qué efecto tiene, qué consecuencia tiene esto que estoy haciendo? O sea, hay cosas muy pequeñas que tienen consecuencias muy grandes y hay esfuerzos enormes que nos tomamos y de verdad no vale la pena. Me gustó porque me dijiste que mi exposición había sido sencilla, humilde, bueno. No me gusta agotar a la gente, sé que este es un público inteligente y todo, pero prefiero, digamos, mostrar la imagen cotidiana de lo que es una bioética bien llevada. Creo que todos estamos llamados a hacer un ejercicio de bioética ante las circunstancias de nuestra vida o a las circunstancias que nosotros estamos llamados a presenciar y a ser testigos. Creo que en este siglo XX, que ya se terminó hace 17 años, nos quedó como la obligación de ser parte, de ser protagonistas. Y para hacer eso uno tiene que haber ejercitado estas herramientas, ¿no? Uno tiene que haber sido capaz de incorporarlas y de manejarlas con bastante naturalidad. Ahí uno es un verdadero protagonista. Si no, antes o después habrá alguien que te diga por dónde tenés que ir y vos no vas a tener la posibilidad de evaluar cuán bueno es eso. La otra pregunta que se plantea para lo que vos decías, o la otra respuesta, es cómo responder a ese famoso ¿y vos qué hiciste cuando esto pasaba? Que creo que es una responsabilidad que quienes intentamos mínimamente pensar en una actividad digna de lo nuestro, profesional, o lo que fuera, debería pensar. Porque mira, eso es, creo que depende de la ética la otra. No. A ver, una persona con una enorme ética, con una amplia capacidad de la moralidad, que es como una intuición ética sobre las cosas, es una persona que quizás sufre más,
es como un poeta o es como un artista gráfico, ¿no? O sea, alguien que tiene un sentido superior de la belleza está llamado a sufrir, por ejemplo, con mis cortinas, con mi living, ¿no? Y esto es lo mismo para una persona con una amplitud moral importante. No, seguila porque te están escuchando. Más preguntas. No, la pregunta que me hiciste. La pregunta. Ah, y una de las cosas buenas que yo aprendí estudiando esto de la bioética es que la responsabilidad que uno tiene es en la medida de la libertad que uno tiene. Una persona que ha sido privada de la libertad no tiene responsabilidad sobre esos actos mientras estuvo privado de su libertad. La libertad es lo que nos hace responsables y el uso de la libertad es lo que trata de enmarcar esto de la moral. Y vuelvo a repetir, o sea, me salgo de ese concepto que todos tenemos, de las morales restrictivas, penalizadoras, negativas, dichas por uno solo, que nadie sabe dónde salen. No, yo hablo de otra cosa. Cuando uno obedece y no tiene más espacio, la responsabilidad es del que baja la línea, del que da la orden. Pero cuando uno, en cambio, tiene toda la libertad para actuar, cuando uno se vuelve padre y tiene hijos y se deja de hacer muchas pavadas, hablo por mí, uno se deja de perder el tiempo, uno se deja de leer una revista que antes le divertía, pero cuando uno tiene un chico que lo espera, y uno se apura por llegar, uno tiene una casa que atender y bueno, se esmera en que todo esté, no pierde el tiempo. Entonces lo que quiero decir es, bueno, la libertad es lo que me da una medida de la responsabilidad sobre los hechos. Y por eso nosotros medimos al ser humano dentro de todas las especies como el responsable, porque todavía pensamos que es la especie que ejerce una libertad de sus actos. Uno no le pega al perro porque se comió algo, siempre no le pega al cazador porque cazó una presa y se la comió, porque entendemos que es algo que ese individuo animal, bueno, hizo para sobrevivir, no buscaba el daño del otro, lo hizo para sobrevivir. ¿Y cómo crees vos, o cómo dirías vos, que uno debiera abogar por un crecimiento de la libertad? ¿Cómo se hace para crecer en un medio donde todos fuéramos más libres? No, me parece que la libertad es algo interior. Pero no necesita ningún condimento. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son los condimentos que vos le pondrías? No, el ejercicio de la libertad se aprende en la cuna. O sea, hay cosas que uno puede elegir y cosas que no. Uno puede elegir las cosas sobre las cuales objetivamente puede definir con claridad lo que es bueno y lo que es malo. Por eso el ejercicio de la ética, de la moral, como pensamiento, como reflexión, tiene que estar muy temprano en la vida. Se aprende en el regazo de los padres. Sí, se aprende en la casa y se aprende con las personas que son importantes. Yo todavía mantengo cátedra y me cuido muchísimo de lo que hago cuando estoy en el frente, porque yo sé que esos alumnos, que son adultos, porque es una cátedra universitaria, le dan más peso a mis palabras, a la coma y a las cosas que yo hago, del peso que le dan a lo mismo hecho por un compañero. Claro, que decís inclusive. Sí, todo lo que hago mientras estoy ahí. Incluso a veces son muy confianzudos, hacen preguntas, y yo a veces digo, bueno, esto que es algo personal lo sacamos fuera del horario, porque estoy ocupando una cátedra, o sea, acá uno sabe que se ha vuelto importante. Todas las personas que ejercen una influencia tienen la enorme responsabilidad de lo que dicen y lo que hacen. Por eso se observa en el mundo de los medios y de la diversión que los cantantes que adoran los jóvenes y los niños deberían tener mucho más cuidado de lo que dicen y lo que hacen, porque ellos impactan fuertemente en los niños. Entonces, eso, ¿no?, es una responsabilidad mayor, el impacto que uno tiene en los otros. La libertad es curioso porque parece un contrasentido, pero la libertad es tal cuando yo puedo renunciar a algo, cuando puedo decir que no a algo. Si no puedo decir algo si estoy demasiado apegado a una cosa, o no me he informado lo suficiente acerca de las cuestiones, o estoy ahí, no estoy apegado, bueno, no tengo grados de libertad. O sea que la libertad se aprende, la libertad se ejerce, la libertad se cuida, la libertad se protege y también se incrementa. La información me permite incrementar los grados de libertad que uno tiene. La libertad implica, y vos lo estás diciendo, dice, corregime si yo no te entendí, que uno es libre cuando puede optar por sí o por no. Sí, exactamente. Cuando hay condiciones de decir que no. Claro, sí. Y eso forma parte de las capacidades
seguí con usted, si querés. La capacidad de optar y de recuperar la libertad, de decir que sí o que no, ir el camino de acuerdo a valores y principios personales, permite una vida mucho más plena. No sé si da más dinero, pero permite una vida más plena. Bueno, pero el dinero, ¿qué es? Es No, un no, papel pintado, o sea, bien, no. El dinero que es una posibilidad de algo. Uno tiene que tratar de reservar para sí las posibilidades de. Y el dinero, bueno, yo soy bueno. No, si viene, no molesta. ¿La matamos, Andrea? Creo que ya ¿Murió? sí, ya. ¿Andrea murió? No, no digas que no. Me estoy anotando esto que están diciendo, aunque no lo puedan creer, después lo pongo en el Facebook. Bueno, No me mataron, me dejan a ver. pensando. Ya hablamos, Jorge, del tema, es la tercer clase que todas mis cosas de cirujano se empiezan a mezclar de una manera casi incompatible con la profesión, les diría. Pero bueno, Es transitorio, Andrea. Sí, no sé, es transitorio. que tu familia sea transitoria, sí, por favor. A veces. Bueno, tengo un par de preguntas del doctor Arribalzaga en el monitor que se las leo para a ver si se las pueden contestar en realidad. ¿Cuál será la guía a seguir para primero aprender y luego enseñar a resolver todos estos dilemas? ¿Quiénes deben primariamente intervenir para descubrir estos dilemas? Y finalmente, Eduardo pregunta, el exceso de información médica cotidiana, muchas veces sin filtro y popularizada por todas las redes sociales y por internet, ¿no es una forma de polución ambiental en la relación médico-paciente? Muy bien, Andrea, voy a empezar al revés, por la última, que es la más divertida. Yo sostengo que sí, porque genera unas ansiedades y una sensación de manejar la cosa, como decimos acá, manejamos el tema, que es totalmente falsa. Porque, como decíamos recién, uno entiende el español, lo que no entiende es qué es lo que eso significa. A mí, casi todos mis amigos me vienen con el resultado del laboratorio, ¿qué tengo? Decime que esto, porque tengo que ir a ver al médico. Y bueno, espera que el médico te diga, ¿no? O sea, él es el que sabe. Yo leo el español, pero el que sabe es el médico. Es una polución ambiental, pero lo más grave, yo te diría, es que genera expectativas imposibles de cumplir, da como certezas irreales, le miente a la gente, porque toda esa información te hace creer que vos sabés un montón de angina de pecho, y en realidad no sabés nada, o sea, te tiene que atender un médico o tres, ¿no? Entonces, creo que un poquitito es polución, pero es grave, o sea, es un poquito dañosa. Hay que recordar los casos en los cuales se prometió curas milagrosas para estas enfermedades tremendas como el cáncer o qué sé yo, y o eran cosas que no eran así, o era apenas unos resultados preliminares. Acá se habló mucho de la ciencia que yo practiqué, la que yo hice, es una ciencia que junta datos, hace preguntas y saca conclusiones, y me han sorprendido toda mi vida con frases del estilo, si la ciencia lo dice es así, bueno, ciencia es una serie de preguntas, es un lenguaje, tenemos algunas certezas, no sabemos todo. ¿Cuáles son las personas que tienen que participar para esto del pensamiento? Bueno, la mejor manera de enseñar esto me parece a mí que es el método de casos. Los casos nos ponen frente a situaciones y nos mueven, porque hay algo que nadie menciona, pero que nosotros tenemos una reacción moral, nosotros tenemos un sentimiento moral interno. Lo tienen los chicos y lo tienen las personas cuando no están muy en sus zapatos, y lo tenemos todos. Por eso algo que uno de mis primeros profesores de bioética hace muchísimos años decía, no está permitida la indignación moral. Uno no puede indignarse y enojarse, o sea, y yo lo corregiría y le diría, la indignación moral es algo imposible de no sentir. Lo que sí uno no debe es enojarse a causa de la indignación moral. O sea, uno no debe tomar decisiones basadas exclusivamente en una pasión que no se ha reformulado intelectualmente, pero la pasión en sí quizás sea muy buena porque nos permite movernos para tratar de cambiar o mejorar las cosas, o al menos, como estamos haciendo acá, respondamos algunas preguntas. O sea, la indignación, el movimiento interno nos hace bien.
hay que ver cómo lo manifestamos. A mí el método del caso me ha parecido maravilloso. El caso, por ejemplo, para compartir con ustedes, se hunde el barco, tenemos un bote salvavidas, 3 salvavidas, 6 personas. Tenemos una modelo divina que el capitán siempre quiso conversar con ella. Tenemos la maestra de la escuela, que es una persona muy meritoria. Tenemos una niñita de 8 años. Tenemos un señor que es el ingeniero, no sé qué. Tenés a tu papá, que es un señor mayor de 80 años. Y bueno, ¿y a quién le doy los tres salvavidas? Bueno, excelente tema para conversar en clase, porque cada uno elegirá al que considera que tiene más valor. Otros eligen al que seguro se puede salvar. Otros eligen al que de ninguna manera podría salvarse si va al agua. Mis alumnos me han sorprendido y ya estamos más elaborados con ese problema. Por ejemplo, si uno cree, o sea, hay un principio que es más o menos universal, vamos a tratar de hacer el mayor bien para la mayoría. Y eso está bien en la escasez de recursos, cuidando que ninguna de las acciones impliquen una minusvalía de la dignidad humana. O sea, que nada de lo que haga implique mancillar un valor que es universal de la humanidad. Ejemplo, quiero utilizar un niño pequeñito para resolver un problema de vacunas. Tengo 2 millones de niños que recibirán esa vacuna en otro continente. Y este niñito de 2 años que se ha quedado sin padres porque está en medio de una guerra. Entonces, bueno, puedo cortar en pedacitos al de 2 años que no tiene papás, porque en realidad, ¿qué vida va a tener, pobrecito? Pero si uno hace eso, uno no es un científico, ni es un médico, ni es un monstruo. Y no creo que ni uno de los 2 millones de chicos que hubieran recibido la vacuna hubiera sido feliz pensando que la vacuna le llega porque a otro chiquito lo cortaron en rodajitas. Entonces, al principio es el mejor bien de la mayoría, siempre y cuando en ninguno de los actos intermedios esté mancillando un valor general que nos pertenece a todos, a toda la humanidad, como sujetos y en su conjunto. El método del caso es brutal. Los alumnos contestan cosas muy interesantes cuando están en confianza en el aula. Te ayudan a pensar a vos también. Las situaciones dilemáticas no siempre se resuelven. Yo todavía guardo algunas de todos los largos años de estudio y yo estudiaba por mi universidad. Porque hay situaciones que yo no termino de resolver y suerte que no me toca estar ahí, que lo mío es un ejercicio, es una práctica lúdica si se quiere, que les puede servir a otros cuando doy clase, pero no soy el actor, el médico que está en la emergencia, ¿no es cierto? Sin embargo, después de 10 años, o bueno, ahora ya van casi 20, de trabajar en bioética, cuando me han tocado situaciones muy dramáticas para resolver con poco tiempo y sin nadie que ayude, me parece que el ejercicio de haber hecho todo esto me dio como herramientas para encontrar las soluciones. Hay veces incluso con ciertos cursos que aparecen soluciones que no estaban planteadas al principio. O sea, ejemplo, hacer una cadena de los 3 salvavidas, poner las personas enredadas entre sí, haciendo una plancha, sosteniendo al pequeño en la panza. ¿Vos sabés que eso funciona? Es que eso de verdad la gente flota así. Es increíble. Entonces, ¿entendés? El que pensemos juntos en un ambiente de confianza, habida cuenta de no los voy a calificar por esto, estamos haciendo un ejercicio y nada más, da unos resultados increíbles, increíbles. Y el resultado final es que uno tiene confianza de sí, entre todos podemos. O sea, a mí no se me va a ocurrir todo, pero a otros sí. Y podemos ir mejorando las cosas. De alguna manera creo que en otros ámbitos se trabajó, ¿no? El just in time o los círculos de calidad, o bueno, las circunstancias en las cuales personas que están trabajando sobre un mismo problema se reúnen para ver en teoría cómo se puede resolver, se plantean situaciones gordas, y tratan de resolverlas y al final crecemos todos. Puedo, una cosita cortísima. Primero, creo que una buena forma para los médicos que estamos interesados en esto es, en la actividad diaria, aplicar siempre ese pedacito necesario de meditación ética respecto de las decisiones. Vamos a hacer esto por tal motivo, les sugiero que piensen aquello, creo que esto es mejor, creo que estamos ayudando más. Esa, no voy a dar ejemplo porque sería muy largo. Esa es una. Y la otra, respecto de Internet, yo disiento un poco, porque si bien hay una polución de información, eso es inevitable. Yo no puedo impedir que lea y escuche y que vea. Lo que sí lo puedo invitar es a compartir conmigo qué vio, qué pensó y qué leyó, de manera tal de ponerle, como le digo yo, si hay un monstruo dentro de un lugar y te da temor, prende la luz. Prendamos la luz juntos. Entonces, haciendo alguna pequeña explicación,
puedo aclararle lo que puedo haber leído y ofrecerle, por supuesto, una segunda consulta con alguien que no le permita eso y que le pueda vender lo que le quiere vender, que no soy yo. Siempre vendemos algo. Nada, me dejan sin palabras y eso, te digo, Jorge, que me venís ganando por goleada con ese tema. Creo que varias cosas de las que dijeron, pero creo que primero y principal es en realidad que nos preguntemos. Sin preguntas, sin la pregunta que uno se tiene que hacer, que hay miles de preguntas que uno debiera hacerse, y muchas veces no se las hace porque todo está sistematizado, porque todo es así, porque en la vorágine, porque entramos y bueno, y vamos, ya sabemos de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, y cuando uno en realidad se detiene un poco y se cuestiona y se empieza a hacer preguntas y empieza a tratar de buscar algunas respuestas que le parecen que no tienen, a lo mejor tiene que ver porque a medida que vamos creciendo y van pasando los años en que ejercemos la medicina, nos damos cuenta en realidad de que a lo mejor lo más importante no es el último grito de la moda tecnológica, que eso nos acompaña, eso nos ayuda y nos hace tener mejores resultados. Seguramente, digamos, no podemos pensar que vamos a volver al siglo pasado, no. Pero en esa vorágine yo insisto en que perdemos mucho de lo humano que tiene la medicina. Nos perdemos esto de poder elegir en libertad, de poder decir esto sí, esto no, de preguntarnos cosas, de elegir cosas, de sacar el pie del acelerador y decir, pero ¿para qué esto? Basta de prometer, digamos, estamos cansados de ver promesas incumplidas a los pacientes. Digamos, decirles a los pacientes le vamos a dar tal o cual medicación y con esto lo vamos a sacar a flote. Yo de eso en 20 y pico de años he escuchado muchísimo. Y cuando era más chica a lo mejor uno decía, bueno, es porque este es... Y la verdad es que hoy me parece que pasa por otro lado la medicina. A lo mejor me equivoqué yo de especialidad después, a medida que fueron pasando los años, pero yo creo que no, digamos, yo amo lo que hago, pero tengo otra mirada y me parece que la mirada va por el ser humano, que va por ahí la mirada, no va por otro lado. Es una opinión. Pero bueno. Creo que es una cuestión como general, en toda la sociedad. Vamos porque somos humanos. Uno tiene días de muy intensos, un montón de cosas, y termina el día y está vacío. Uno tiene días en los que se encontró con alguien que lo miró a los ojos y le planteó algo de la vida y uno tuvo un día lleno. A mí me sirvió mucho un maestro que lideraba jóvenes y me decía que una manera de serenarlos era decirles a la noche, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué de todo lo que pasó me dejó una duda, qué se podría hacer mejor? ¿Qué cosa podríamos mejorar? Yo lo aplicaba un poco en casa con el tema de las críticas, ¿no? Empezaban a criticar una cosa, ellos decían, ¿qué hubieras hecho en su lugar? ¿Qué otra alternativa? O sea, ¿cuál es la alternativa a esto que estamos señalando? ¿Por qué nos molesta? La próxima es cómo deberíamos hacerlo. A mí me parece que muchos años vivimos demasiado rápido, sin registrar. Y creo que está bueno detenerse a registrar. A veces implica opciones fuertes, ¿no? A veces implica dejar cosas que para el común son valiosas, pero bueno, quizás no aportan a la vida de cada uno. El médico es de los pocos profesionales, a mi juicio, que trabajan con todo lo que son, como los actores, o sea, le ponen el corazón y la cabeza, le ponen el tiempo, le ponen la oreja. Y yo, que soy de familia donde hay muchos médicos, los he visto dudar, estar preocupados, quedarse con una idea de este paciente y el otro paciente y todo lo que me pasó. O sea, son personas que no pueden cortar irse a la casa, porque van a la casa con el paciente a cuestas, ¿entendés? Entonces me parece que justamente es una profesión en lo que esto de la reflexión y de la pregunta, de la mejora constante, cómo lo podría haber hecho, y si hubiera hecho otra cosa, y si primero le ponía esto, y si no sé qué, creo que eso es constante. Me parece que lo que vos señalás no es algo personal, es algo
del momento, es epocal, como se dice, ¿no? O sea, es del momento que se vive, ¿no? Todos mirando una pantalla, bueno, sí, es otro mundo, ¿no? No es como nosotros éramos de chiquitos, no sé. El otro día una persona conocida, una amiga, me mandó uno de esos cuadritos que circulan por internet y decía, uno puede ir y venir de todos lados, puede hacer de su vida lo que quiere sin necesidad de publicarlo en las redes sociales. Y es tal cual, creo que tiene que ver con la época. Esto que decía Eduardo también es cierto, digamos, todo lo decimos, todo lo mostramos, todo lo hacemos, entramos en una vorágine, los pacientes vienen con la respuesta de lo que les dio Google, después viene el otro con la propaganda médica, digamos, estamos tan aturdidos con todo lo que está pasando, que hasta a veces uno llega a casa, y esto que vos decís, uno llega a casa, en realidad, con la medicina a cuestas, porque es nuestra vida, digamos, es nuestra manera, y porque uno sabe lo que hizo hoy y lo que va a hacer mañana, y ya está pensando en lo que va a hacer mañana, y en esa vorágine, me parece que estamos perdiendo el... en internet le hace falta un café, digamos, es bárbaro. Tomarse un café con un amigo es una aplicación. Pero digamos, es no hacer el consultorio mirando el teléfono, no atender y decir, bueno, vaya, y prestar atención, digamos, son falencias que tenemos y que tienen que ver a veces con el sistema, pero no es posible que siempre haya un responsable. A veces los responsables somos nosotros. Y no hay que esperar. Margarita, me quedaría horas hablando, pero tenemos que cortar acá. Jorge, como siempre, impecable. Cierro con 2 minutitos, quiero cerrarte. Creo que para quienes se asomen, tenemos 3 reuniones consecutivas donde tuvimos un médico, una filósofa y una doctora en ciencias químicas. Me parece que estamos contribuyendo a dar una buena visión de lo que es la bioética, porque todo fue confluyente hacia la labor, digamos, de observación de los de afuera y de ejercicio de los de adentro respecto de la bioética en la práctica médica. Así que yo les agradezco a todos. La semana que viene los esperamos con el doctor Manuel Martí, que va a hablar de objeción de conciencia en distintas situaciones del profesional médico. Me parece que hay un par de cosas para escuchar. Muchas gracias a todos. Gracias, Andrea. No, por favor, gracias a ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana, Jorge. Y bueno, a seguir preguntándonos y a seguir pensando. Chao, Margarita. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Gracias a ustedes.